Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el maravilloso director Les Jaim. Y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy, 3 de abril del año 2022, que equivale al día 2 del mes de Nisan del año 5782, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y como ustedes saben, todos los domingos estamos aquí en PB 550 en un programa de media hora donde compartimos con ustedes lo que estudiamos en las Sagradas Escrituras semana tras semana. O sea, compartimos con ustedes la frescura del conocimiento y la sabiduría de Dios que extraemos toda semana cuando estudiamos las mismas. Y hoy no es la excepción. Así que comenzamos con el programa mencionándoles que en el día de ayer estudiamos la sección de la Torá titulada Tazría. Tazría se encuentra en Levítico 12, versículo 1 al 13:59. La sección de los profetas es Segunda de Reyes 4 al 4:42 al 5:19. Y en esta sección Tazría, que este año se lee sola, cuando tradicionalmente se lee con la porción Metzora, en esta sección Tazría, que se traduce como cuando conciba, el tema primordial es el estado de impureza ritual que posee la mujer que da a luz. Obviamente, es importante tener en cuenta que el tema primordial del libro de Levíticos es la Kedushá, o sea, la santidad. Dios ha hecho su morada en el tabernáculo que ordenó a Moisés construir, según fue revelado en el monte Sinaí. Recordemos que este suceso está todavía ocurriendo en el monte Sinaí. De acuerdo a la narración bíblica, en el primer mes del segundo año, o sea, en este mes conocido como Nisan hoy en día, que en el tiempo antiguo se conocía como Aviv. En el mes de Aviv, conocido hoy como Nisan, después de estar un año entero en el Sinaí, después de haber salido de Egipto, obviamente, Moisés inaugura la casa, después de haberse construido, lo que usted conoce como el tabernáculo, el Mishkan en hebreo, que viene de la raíz Shahan, que significa para morar. Moisés, después de inaugurar el tabernáculo, después de haberse construido, tiene la experiencia de ver y percibir la gloria de Dios morando en ella. El libro de Éxodo dice que no podía entrar Moisés a la casa por el peso de la presencia de Dios en ella. La nube cubría toda la casa. Y a partir de ese momento es que se desarrolla el libro de Levíticos durante el mes de Aviv. Si usted me lee el libro de Números, usted va a encontrar que el libro de Números, después de estar prácticamente ese mes completo recibiendo las instrucciones con respecto al estado que debe poseer el pueblo para que la presencia de Dios more en medio de ellos, es en el libro de Números donde comienza el pueblo a partir de el Sinaí en el segundo mes del segundo año. Quiere decir que el libro de Levítico se desarrolla en todo el mes de Nisan. Y vuelvo y repito, el tema primordial de el libro de Levíticos es el tema de la Kedushá, el tema de la santidad. Y cómo la persona del pueblo de Israel, porque es el pueblo que recibe el pacto en el Sinaí, y el acuerdo, el pacto sería el acuerdo contractual de Dios moral entre ellos, y ellos convertirse en el instrumento que Dios utilizaría para traer la redención al mundo. El fundamento del desarrollo de la elección de Israel se encuentra en el capítulo 12 del libro de Génesis, donde después de este resumen corto que hace la escritura con respecto a los orígenes de la creación, el origen del humano, el estado del humano a consecuencia de la desobediencia, la multiplicación de la humanidad, las diferentes naciones que existían en el tiempo antiguo y la división, el origen de las lenguas, la división de lenguas, y cómo de esa multitud de naciones Dios saca a un hombre llamado Abraham de una nación llamado Caldea y lo escoge para él convertirse en una bendición para todas las naciones. En el capítulo 12 del libro de Génesis leemos cómo el Eterno dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese texto lo utiliza Pablo de Tarso para hablar de esa simiente que nacería de Abraham como la simiente del Mesías. Obviamente, para Pablo de Tarso llegar a esa
tipo de interpretación o ese tipo de exégesis bíblica, por así decirlo, tenía que primero entender la historia del pueblo de Israel y el estado que se encuentra Israel en el tiempo donde él está enseñando esa interpretación bíblica. Y es que cuando Dios escoge a Israel, Dios no escoge a Israel porque Israel sería lo más importante para Dios. No. La Escritura nos enseña que la elección de Israel, de acuerdo al pacto del Sinaí, tiene como propósito cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham, o mejor dicho, cumplir la bendición de Abraham ser bendición para todas las naciones. Y es que Abraham traería la redención al mundo. En otras palabras, o mejor dicho, explicándolo mejor, si lees del capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de Génesis, usted va a encontrar que el autor del libro, que tradicionalmente le adjudicamos a Moisés, nos presenta prácticamente un resumen del estado de la humanidad y los sucesos pasados para llevarnos a Abraham, y a partir de Abraham va detalle por detalle hasta el libro de Éxodo, donde entonces nace la elección del pueblo de Israel para convertirse en el reino sacerdote y la nación santa. Y uno de los trabajos del sacerdote era preservar un estado de santidad para que la presencia de Dios pudiese morar entre el pueblo y convertirse también en un ejemplo de lo que significa servir a Dios. Por eso es que cuando Israel falla en la misión que Dios le corresponde, o sea, la responsabilidad que Dios le corresponde, Dios, bendito sea, siempre va a seguir con el plan que él tenía de un principio, y es que cumplir la promesa hecha a Abraham. O sea, va a redimir el mundo. Incluso por eso es que en el Evangelio de Juan leemos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a a su Hijo único, a su unigénito, para todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese famoso Juan 3:16 que vemos en todos lados, que lo repetimos muchas veces, pero no entendemos en su totalidad lo que significa. Porque cuando leemos el texto en griego, vamos a ver que el texto está diciendo que tanto Dios amó su creación que dio a su Hijo, a su unigénito, al Mesías, para redimirla, para todo el que cree en él pueda participar de esa redención. Tanto es así que si entendemos esa idea, nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, por diferentes ideas teológicas distanciadas del fundamento de la Escritura, que Dios va a hacer que todos los que son santos o creyentes en Jesús van a ir al cielo, a morar en el cielo por siempre con el Señor, y todos los malvados van a ir al infierno, y este mundo va a ser destruido, y nosotros vamos a estar cantando cánticos al Señor por siempre y para siempre en el cielo. Y eso suena muy bonito, amigo, y quisiéramos que así sea, porque de seguro que estar entre la presencia del Eterno en los lugares celestiales que nuestra mente no es capaz de concebir debe ser una experiencia incomprensible y impactante para todo ser humano. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, amigos. La Escritura enseña algo muy diferente. La Escritura nos enseña que la creación sería redimida y que todos los que participen de esa redención también serían redimidos y vivirían en un mundo restaurado. Eso es lo que enseña la Escritura, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, porque ese es el plan de salvación. Cuando el Mesías hablaba, y esto me lleva al próximo tema de lo que tratamos ayer en la tarde, cuando el Mesías hablaba del reino de los cielos, Yeshua estaba hablando del reino que habría de venir, del reino que habría de manifestarse en el mundo, el reino que traería justicia, paz y redención eterna. Y Yeshua hace varias parábolas, o enseña varias parábolas en el libro de Mateo. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 13 del Evangelio según Mateo, donde Yeshua comienza a hablarle a esa generación en parábolas porque están rechazando las señales que él está enviando. Los capítulos 10, 11 y 12 del Evangelio según Mateo son sumamente importantes para entender por qué Yeshua comienza a hablarle en parábolas a partir del capítulo 13, y es porque esa generación, específicamente los líderes de esa generación, estaban rechazando al que fue enviado para restaurar a Israel, para que Israel pudiese completar la misión que se le había encomendado. Incluso usted va a leer eso en Malaquías, cuando usted lee en Malaquías que
el señor de su casa vendría para refinar, para purificar a los que ofrecen servicio al Eterno, para que entonces pudiese ser el servicio de ellos aceptado por Dios. Eh, Incluso la atención que le llama al Eterno a través del profeta con respecto a lo que habían hecho y lo que debían hacer y habían abandonado de hacer. Entonces, cuando usted entiende la misión que Dios le había dado a Israel y cómo Israel falla en esa misión, y cómo entonces aparece uno que nace a la casa de David para que se cumplan las promesas hechas a los padres, que sería el Redentor. Con él, Dios alcanzaría lo que siempre deseó en el principio, y es llevar a la humanidad y al mundo al estado primordial que éste poseía. Y Yeshua dice una parábola muy interesante que ayer estábamos discutiendo, que hoy voy a compartir con ustedes en el tiempo que tenemos aquí, para que ustedes puedan ver con mayor claridad el mensaje que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que nosotros pasamos por alto porque nosotros hemos escuchado teológicamente ideas que surgen mucho tiempo después de estos escritos, e incluso en el tiempo presente muchos de los grandes teólogos cristianos y judíos han reconocido, específicamente judíos creyentes, han reconocido que ese nunca fue el mensaje de los discípulos del Señor, ni mucho menos del mensaje del Señor. Y era algo ya evidente en el Tanaj, en la Biblia hebrea, que usted conoce como el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, por interpretaciones erradas, se ha tenido que corregir, y le damos gracias al Eterno por eso, porque claramente esta idea de enseñar todo de nuevo, y obviamente esta frase la tomo del libro de Revelaciones, donde Juan come un rollo y después que come ese rollo, Dios le dice: es necesario que ahora profetices a naciones, lenguas y pueblos, prácticamente enseñarlo todo de nuevo. Esta idea de enseñarlo todo de nuevo y llevarlo al sentido original de sus autores es parte de esa señal clara de los días que estamos viviendo, los días de el Mesías. Ahora, vamos a estas dos parábolas donde vemos al maestro Nazaret explicando los misterios del reino de Dios. Y vemos en el versículo 31 del capítulo 13, y voy al revés, en vez de ir de arriba hacia abajo, voy de abajo hacia arriba porque quiero llevarlo desde la parábola más simple, que parece incomprensible, a la parábola que él explica, que claramente al explicarlo, su sentido está claro ante nuestros ojos. Miren esta parábola. Mateo 13:31 dice: le propuso otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual en verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y llega a ser árbol hasta el punto que vienen las aves de los cielos y anidan en sus ramas. Muchos han comentado que esto tiene que ser un error del escriba, o de la persona del copista, o un acto ignorante de parte del maestro de Nazaret, Halbe Shalom, el Señor no permita, porque el árbol o el arbusto de mostaza nunca se convierte en un árbol. Ahora, cuando usted conoce la forma antigua de enseñanza, específicamente dentro del pueblo de Israel, usted va a encontrar que en ocasiones las exageraciones por parte del expositor de las escrituras tiene como propósito llamar la atención de la audiencia que lo está escuchando. Quiere decir que cuando el maestro Nazaret dice que la semilla de mostaza crece al llegar a convertirse en un árbol, él está tratando de, con esa parábola, llamar la atención de la audiencia y llevar a la audiencia a ver cómo algo que parece imposible puede ser posible o va a ser posible. Y cuando leemos esta parábola, encontramos que el maestro Nazaret parece decir que el reino de los cielos es comparado a un árbol, pero desde un principio es algo insignificante, algo que, como la semilla de mostaza, que es pequeño, insignificante, pero cuando se siembra en un campo se convierte en algo grande, a tal grado que puede ser hasta un árbol, donde las aves del cielo se anidan sobre sus ramas. Algunos piensan que estas aves del cielo representan los ángeles del cielo. Sin embargo, en un texto, por ejemplo, como el de Daniel 4, vemos cómo Nabucodonosor es comparado a un árbol donde las aves del cielo
se refugiaban. Y en esta visión de Daniel, estas aves del cielo representaban las naciones, donde las naciones prácticamente estaban bajo el cuidado del reinado de Babilonia por Nabucodonosor. Así que en este sentido podría ser muy probable que el maestro Nazaret esté hablando de cómo el reino de Dios, cuando alcance su manifestación, todas las naciones vendrán hacia este gran árbol que representa el reino de Dios y encontrarán refugio y cuidado y seguridad en él. Y esto es muy importante porque entonces debemos preguntarnos qué significa el reino de los cielos. La palabra hebrea para el reino de los cielos es Malhut Shamayim, y es la forma del tiempo del segundo templo, referirse al reino de Dios. Cuando leemos el reino de los cielos, prácticamente el maestro Nazaret está siguiendo esa línea de pensamiento y existía en el tiempo del segundo templo, donde se tenía mucho cuidado con respecto a pronunciar el nombre de Dios para que no fuera profanado. Y cuando Yeshua está diciendo el Malhut Shamayim, el reino de los cielos, se está refiriendo al reino de Dios, o sea, al reino que ha de venir. Al reino que ha de venir. O sea, como usted escucha a Yeshua decir, mi reino no es de este mundo, Yeshua no está diciendo que su reino es del cielo y que todos se convertirán en ciudadanos en el cielo. Yeshua está hablando en forma hebrea, con pensamiento hebreo, de que su reino no pertenece, su dominio o su gobierno no pertenece a esta era, a este mundo que estamos viviendo, sino a la era que ha de venir. Incluso sobre eso habla en el capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos le hacen tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y se refiere al templo, el tiempo de la destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación de la era? Esas dos preguntas, la señal de tu venida y la consumación de la era, van de la mano, porque los discípulos entendían que el retorno del Mesías traería consigo la consumación de la era que ellos estaban viviendo. ¿Qué era? La era del dominio, de la injusticia, el dominio de las naciones malvadas que estaban, en el caso, en ese tiempo, el dominio de Roma, y la restauración del reino de Israel, que los profetas profetizan que se convertiría en el más alto reino, donde todas las naciones vivirán en un tiempo de justicia y paz. Yeshua hace otra parábola, donde, o enseña otra parábola que está en el versículo 33, donde él compara el reino que ha de venir, que es el reino de los cielos, a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando usted mira ese texto, usted va a encontrar que él está diciendo que la llegada del reino de justicia y paz, la llegada del reino de Dios, va a ser algo gradual, poco a poco. Hoy en día nosotros compramos en el supermercado levadura, le echamos, en el caso de mi esposa, que hacemos el pan para sentarnos en la mesa en Shabbat. Usted compra la harina y compra levadura aparte y entonces lo mezcla con todos los demás ingredientes y el proceso de fermentación es más rápido. Pero en este caso, el proceso de fermentación, que no es externo a la harina, sino que tradicionalmente lo que se hacía era que se guardaba harina ya fermentada, o sea, harina leudada, se guardaba un poco de ella y se mezclaba con nueva harina y, o mejor dicho, la mezcla, se mezclaba con la nueva mezcla para que entonces esa levadura que estaba en la porción anterior se fuera traspasando a la porción nueva. Quiere decir que cuando Yeshua está hablando en esta palabra, Yeshua está diciendo que esta levadura, que en este sentido no es algo negativo, la gente tiende a mirar levadura en la escritura como algo negativo, no es así. Leemos en el libro en la Torá de Moisés como en la fiesta de la cosecha del trigo, que es la fiesta que recuerda el pacto de Dios con Israel, se presentaba 2 panes leudados como ofrenda del trigo. O sea que Dios sí acepta la levadura, pero la levadura de acuerdo a sus estipulaciones. Y Yeshua en esta parábola enseña de que la manifestación del reino de Dios, la llegada del reino de Dios, sería comparado a esta levadura que se mezcla con 3 medidas de harina, que es una gran cantidad de harina, y va poco a poco fermentando, leudando a esa harina hasta que todo alcanza su estado deseado.
Y otra parábola que Yeshua menciona, que con esta voy a cerrar mi comentario de hoy, que entonces va a hacer más sentido todo lo que hemos hablado. Yeshua dice lo siguiente, en el capítulo 13, versículo 24, dice el Señor: el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose a los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice: no, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega dirá a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente. Pero el trigo reunirlo en mi granero. Miren qué interesante. De acuerdo a esta parábola que él va a explicar más adelante y vamos a llegar allí, hay en el campo dos semillas. La semilla que se convierte en trigo y eventualmente la cizaña. Y esta parábola se utiliza mucho dentro de las iglesias para referirse a quién es trigo, quién es cizaña. Pero Yeshua, cuando explica la parábola, no está enseñando eso. Está hablando del mundo. En el mundo hay trigo, que para poder entender qué representa el trigo, tenemos que ir a la parábola de las tres tipos de tierra, donde en la cuarta tierra donde cae la buena semilla, esto brota y se convierte en trigo y dan fruto, unos al 30, unos al 60, unos al 100. Y esa, obviamente la semilla se representa, es el mensaje que él trae del reino de Dios, porque él es el sembrador de la semilla. Y es interesante mirar en esta parábola que estamos leyendo ahora del versículo 24 al 30, que en sí el campo va a representar otra cosa, lo vamos a ver ya mismito, y vamos a ver en el versículo 30 que cuando llega el momento de la siega, se va a recoger del campo la cizaña y se va a llevar al fuego. Todo lo que y miren qué interesante, la cizaña es como una paja, como cuando se seca es paja que si coge el fuego desaparece, no queda rastro de ella. Y en esta parábola Yeshua dice que esa cizaña se va a tomar, se va a lanzar al fuego, no se va a quemar totalmente y va prácticamente a desaparecer. Y el trigo se va a reunir en su granero, se va a reunir y luego se va a llevar a su granero. ¿Qué es su granero? ¿Qué representa su granero? Yeshua va a responder, o mejor dicho, va a explicar lo que significa esta parábola en el versículo 36, donde los discípulos encontraron que esta parábola fuera más la que le impactó y querían saber su significado. Y vamos a leer lo que Yeshua dice para ver si lo que estamos llevamos explicando desde programas, muchos programas anteriores y más en este, tiene, también guarda relación. En el versículo 36 de Mateo 13 dice: y habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y acercaron a él sus discípulos diciendo: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Obviamente el Hijo del Hombre se refiere a esta figura escatológica que se comenzó a especular sobre ella a partir de la revelación en el libro de Daniel, y que en el tiempo del Segundo Templo se habló muchísimo sobre ese tema. Incluso si usted lee el segundo libro de Enoch, se habla mucho, mucho de esa figura del Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre es esta figura mesiánica, escatológica, que habría de venir y traería el reino de justicia al mundo. Se habla sobre esto en Daniel, y este Hijo de Hombre alude al Mesías, y este Mesías está en medio de ellos. En el momento que está explicando la parábola, él es el Hijo del Hombre. Yeshua es el Hijo del Hombre, la figura escatológica que se habla en Daniel y que los profetas hablaron, pero no obviamente desde el sentido de Hijo de Hombre, pero sí desde el sentido de ser descendiente de David. Mira lo que dice el texto, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que esta explicación de la parábola, donde está hablando la palabra del trigo y la cizaña, va a la par con el capítulo 13, versículo 1 en adelante, cuando Yeshua habla de el sembrador salió el sembrador salió a sembrar. Y Yeshua continúa, perdóneme, Yeshua continúa diciendo
Discúlpeme. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Miren qué interesante. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la parábola de trigo y la cizaña en sus congregaciones y escucha decir que en la iglesia del Señor hay unos que son trigos y otros que son cizaña? Yeshua no está diciendo eso. Yeshua está diciendo que el campo es el mundo en el que vivimos usted y yo, amigos. ¿Ok? Es esta creación. Y en esta creación, el maestro de Nazaret sembró buena semilla, que luego esa semilla va a brotar y va a dar fruto al 30, al 60, al 100. Esos son los hijos del reino. ¿De qué reino? Del reino de los cielos. ¿Y qué significa el reino de los cielos? Ya hemos hablado que el reino de los cielos es la forma del segundo templo, específicamente la palabra del maestro Nazaret referirse al reino de Dios, a esta idea que los profetas hablaron, que habría de venir después del exilio a Babilonia y esas promesas de restauración que Dios había dado para cumplir lo que había dicho a Abraham. Continúa diciendo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno. O sea, todo el que practica lo malo, todo el que hace lo que la Escritura dice que Dios llama pecado, porque la ley es lo que define, la ley divina es lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Cuando se habla de las cizañas son los hijos del maligno, no significa que el ángel malvado creó otros seres humanos que son malos, no, 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 simplemente si la semilla es la palabra del reino de Dios que el Hijo del Hombre trae, entonces hay una semilla que el ángel malvado trae y que caen también en tierra. Y esas tierras representan seres humanos, o sea, hay seres humanos que son conducidos y guiados por la mentira y por causa de este engaño es que comienzan a practicar y vivir una vida desordenada que consigo trae destrucción. Ahora, escuche esto. El enemigo que la sembró es el diablo, es la forma en nuestra Biblia referirse al ángel malvado. La ciega es la consumación del siglo. Mire qué interesante. En esta parábola Yeshua está hablando de la consumación del siglo. ¿A qué siglo se está refiriendo? Es la forma de referirse a la era en que estamos viviendo todos, porque todavía estamos esperando la venida del Mesías, ¿yo? El Mesías va a regresar. O sea que la ciega, la consumación del siglo, se refiere al tiempo donde se va a cumplir todas las promesas escatológicas de redención, donde los hijos del reino heredarán el reino y todos los que practicaron lo malo serán lanzados al fuego para destrucción, no para estar por los siglos de los siglos, eternidad, gritando, porque hasta donde yo tenga conocimiento, amigo, y Dios escribió la escritura para que nosotros, mejor dicho, reveló su mente, su sabiduría, para que nosotros pensemos cuando estamos leyendo. Usted tira un cuerpo al fuego y el cuerpo se consume. No hay tal cosa como un cuerpo que se mantenga sintiendo el quemarse y no pasa, no se deteriora. Eso no es lo que enseñaron en el tiempo del segundo templo. El Mesías utilizó muchas ideas metafóricas para referirse a misterios de Dios que no deben verse como realidades absolutas. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro se ha utilizado muchísimo para justificar la idea de las personas estar siendo torturadas y quemadas para siempre en el infierno. Eso nunca se enseñó en la idea hebrea. Incluso hoy en día, y gracias a Dios le damos por eso, muchos profesores cristianos que han estudiado seriamente la escritura han reconocido ese error que se ha transmitido y están enseñando que debemos regresar a la idea de las escrituras. Así que cuando el texto dice la consumación del siglo, la era de la ciega es la consumación del siglo, se refiere a este periodo escatológico donde Dios quitará el dominio de las naciones que han hecho lo malo en el mundo y establecería su gobierno en la tierra. Y los segadores, dice la escritura, que son los ángeles. Por tanto, mire lo que dice el maestro Nazaret. Así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, y mire qué interesante, está diciendo el propio maestro Nazaret que la cizaña es recogida y será la consumación del siglo en el tiempo, será recogida y será tirada al fuego en la consumación del siglo. Dice el texto, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino. Aquí vemos el sentido de lo que significa el reino de los cielos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. O sea, si usted mira este texto, el texto está diciendo que quienes van a ser sacados del mundo para que no participen en el reino que ha de venir son los que practican la iniquidad y causan tropiezo. Nunca se enseñó, amigos, que son los hijos del reino los que serán sacados del mundo y los malvados se quedarán aquí y serán destruidos. Eso nunca se enseñó. El mundo fue creado para los justos. Y el maestro Nazaret sostiene esa idea. Escuche lo que continúa diciendo. Y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y crujido de dientes. Amigos, esa expresión llanto y crujido de dientes es una forma hebrea de decir allí se lamentarán. Cuando sean lanzado el fuego, se lamentarán de haber rechazado el mensaje del reino de los cielos, y obviamente el contexto que Yeshua está llevando esta parábola son los capítulos 10, 11 y 12, donde Yeshua está hablando de esa generación y ellos se están oponiendo al mensaje que él está llevando. Y obviamente, eventualmente, con el pasar del tiempo, esta parábola se convierte en un mensaje muy importante para todos aquellos que están esperando el reino que ha de venir. Pero mire qué interesante lo que continúa diciendo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. O sea, que en esta explicación de la parábola del trigo y la cizaña, el maestro Nazaret está diciendo que cuando venga la consumación del siglo, el Hijo del Hombre, esta figura escatológica que sabemos que es el Mesías, que es nuestro Señor Yeshua que está hablando ahí, enviará su sangre a recoger a todos los que causan tropiezos en el mundo y los que hacen lo malo, y los lanzará a la destrucción. Entonces, ¿quiénes se quedarán? Dice el texto, y los justos resplandecerán. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea que en esta parábola el Mesías está sosteniendo la misma idea que hablan los profetas y los mismos discípulos también enseñaron. Vendrá un día donde los malvados serán borrados de la tierra y en este mundo gobernará la justicia de manos de uno que viene de parte de Dios, el Mesías. Que sea pronto en nuestros días. Por mi parte, aquí se consume mi tiempo en mi participación en este programa, así que le deseo que el Santo Bendito sea les conceda una excelente bendición esta semana, le acompañe en todo lo que usted hace y sobre todas las cosas, lo lleva a usted a reflexionar de la importancia de entender que necesitamos el retorno del Mesías para que entonces el mundo que fue creado para nuestro bien y para nuestro disfrute, los justos lo puedan disfrutar y la maldad sea borrada. Que sea pronto. Buena semana. Shalom.